Hemos sido testigos de cómo cada que Ben peleaba contra algún villano, antes de elegir cualquier otra opción medianamente racional, él seleccionaba a Mungosaurio, porque como ya saben, Mungosaurio le gana a todo. Por lo que el día de hoy vamos a tratar de resolver por qué Ben tenía cierta preferencia por este alien. Quédate, yo soy el sujeto NPC y esto es Mungosaurio hasta la muerte. ¡Ven! ¡Tu careta está por romperse! Lo sé, solo espero seleccionar a alguien bueno. Ben 10 es una serie animada creada en el lejano año 2005 por Cartoon Network. Esta serie nos muestra la historia de un niño que a su temprana edad de 10 años terminó siendo el portador del dispositivo más importante de todo el universo, creado por el ser más inteligente en quizás 5 galaxias, el cual le permite convertirse en diversas criaturas, con las cuales ayuda a la gente y derrota a villanos. Con el pasar de los capítulos irá aprendiendo que no fue un error el haberse cruzado con el reloj, y que el destino del universo está más que seguro bajo sus manos. Qué bonita sinopsis, ¿no? Ahora, hablemos sobre la preferencia de Ben 10 por convertirse en un alien dinosaurio. Lo vemos de forma filosófica, es una mera manifestación de su naturaleza impulsiva y valiente. Como dice el autor australiano McDoran, negar nuestros propios impulsos es negar lo mismísimo que nos convierte en humanos. Algo que se ve claramente en el personaje, ya que este muestra llegar a tener comportamientos algo agresivos, mientras que la situación ya que lo amerite. Mungosaurio es una forma poderosa e imponente de mostrarse ante el público. O sea, literalmente mide más de 3 metros de alto, en forma base. Y puede crecer aún más. Su habilidad es poder agrandarse. Y ni hablar de su fuerza, que a medida que él crece, esta también aumenta, que podría reflejar su inclinación hacia los combates directos y soluciones contundentes en lugar de tomar acciones algo más sutiles, algo de lo que somos testigos a lo largo de toda su historia. Claro, no estoy diciendo que no llegue a ser estratégico, en ocasiones en las que por error obtiene el alien incorrecto y tiene que improvisar para resolver rápidamente la situación. Necesito músculo y me convierto en una vela. Ben es listo, y este llega a tener una buena experiencia en combate, por todas las situaciones por las que ha pasado. Aunque en otras ocasiones no hay más que duda que otro alien hubiera funcionado mejor, como en el capítulo en el que sus padres saben sobre el Omnitrix, y este al ser encerrado selecciona a un Mungosaurio y sale de casa, rompiendo con ello la pared de su casa, siendo que puedo elegir a otro alien mejor como frío o fantasmático, y con ellos atravesar la pared e irse volando, y quizás con eso llegar mucho más rápido a la ayuda de Kevin. Apariciones. Ahora veamos que las apariciones de un Mungosaurio dan como total unas 68 apariciones en la franquicia original, y es el segundo alien con más apariciones de la franquicia total, tomando en cuenta el reboot, donde en esta serie hace más apariciones 4 brazos, uno de los aliens clásicos de Ben 10. Ahora, otra razón más simple para resolver estas dudas de por qué siempre usa a un Mungosaurio es que era más fácil para los animadores el usar a un Mungosaurio, ya que solo era un alien humanoide, con apariencia de dinosaurio que se vendía muy bien. Era un portachón con el cual nos podíamos mostrar más combates cuerpo a cuerpo con los villanos, algo que siempre disfrutó Ben. Y yo de joven también disfrutaba muchas escenas de combate cuerpo a cuerpo con los villanos. Que no las recuerda. Yo las vi más con el otro alien portachón, 4 brazos, que igual Ben usó mucho en su respectiva serie. Y yo creo que a cualquiera de nosotros de estar en la misma situación lo hubiera seleccionado solo por la emoción del combate, combatir cuerpo a cuerpo con un villano y ganarle. Será muy emocionante para ti. Y bien, ¿tú qué crees? Para ti, ¿cuál es la razón por la que Ben usaba más a un Mungosaurio? Escríbela en los comentarios. Siempre trato de leerlos a todos. Yo he sido el sujeto NPC. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Bye. ¡Mungosaurio! Te invito a unirte a miembros del canal, por el que tan solo con 9 pesos puedes unirte y ser parte de la creación de nuevos videos. Un saludo a Zelensky, que se unió a los miembros del canal y hasta ahorita es el primero que se ha unido. Muchas gracias por tu apoyo. He sido el sujeto NPC y nos vemos en un nuevo video. Bye.